Bueno, pues buenos días y lo primero decir que es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros una vez más, porque ahora por fin he conocido, estoy conociendo a todos con los que formáis parte de esta asociación del iNetworks, pero ya he estado reunida con la junta directiva previamente y tenemos reuniones con frecuencia. Tenemos reuniones con frecuencia porque consideramos que todo lo que es la colaboración público-privada es absolutamente esencial para seguir avanzando en el despliegue de una tecnología tan disruptiva como es la inteligencia artificial. En general, en todos los sectores desde la administración, pero mucho más en una tecnología en la que solos desde el sector público, desde luego, no vamos a hacer nada. Podemos ayudar al sector privado a conseguir desplegar esta tecnología. El lunes, bueno, pues tuve también la suerte de poder estar en un congreso de expansión y me centré mucho en soberanía y competitividad. Es uno de los elementos que ha comentado el CEO de Prosegur, en el que, evidentemente, si aquella empresa que no introduzca inteligencia artificial, pues tiene una situación de competitividad complicada en el contexto geoestratégico en el que nos encontramos. Por lo tanto, las bondades de la inteligencia artificial son muy amplias. Sin embargo, hoy quiero enfocarme más en una perspectiva más de cómo implementar la inteligencia artificial o qué tenemos que tener en cuenta para implementar la inteligencia artificial en nuestras organizaciones, porque el nivel de madurez de las empresas que formáis parte de iNetworks, así como de las empresas a las que dais servicio, es muy diferente, ¿no? Y eso lo vemos también en la administración y es precisamente donde estamos viendo cómo, de alguna manera, desde la administración podemos ayudaros un poco más. En este sentido, observamos que el grado de adopción de la inteligencia artificial está creciendo en España. Pasamos del primer trimestre del año 2024 unos datos de un uso de la inteligencia artificial en empresas de más de 10 empleados de un 12,4% a este primer trimestre de 2025 a un 21,1%. Es decir, son datos del INE, de la encuesta que hace el INE sobre el uso de la IA en las empresas, y lo que vemos es que se ha incrementado el uso de la inteligencia artificial en casi 10 puntos de un año a otro. Es decir, el crecimiento va a ser vertiginoso, como evidentemente esperábamos que sucediera, ¿no? Pero hay que desgranar un poco más este indicador, porque decir que yo en mi empresa uso la IA puede significar muchas cosas. Podemos estar hablando de utilizar un copilot, ¿no? Que los empleados utilicen un copilot para hacer ese resúmenes de documentos o mejorar una PPT o a lo mejor incluso alguna plantilla de un contrato si le damos información previa, ¿no? Bueno, es una primera parte, yo también lo hago, es decir, nosotros en la administración pública evidentemente usamos la IA en nuestro día a día y es positivísimo. Yo para los discursos a veces me pregunto, digo, oye, ¿qué puedo decir, no? Cuando voy a salir fuera, es decir, me ayuda mucho, me ahorra mucho tiempo que puedo dedicar a otras muchas cosas y lo mismo el personal que trabaja conmigo y seguramente todos los que a día de hoy utilizáis este tipo de asistentes. Podemos también utilizar la IA de una manera reactiva, es decir, introduciendo herramientas habituales de contabilidad, recursos humanos, facturación, que ya incorporan IA. Muchos de vosotros probablemente tenéis herramientas tipo SAP o un CRM, en recursos humanos, que ya vienen con la IA incorporada y por lo tanto estáis consumiendo IA, es decir, estáis desplegando la IA en vuestras organizaciones, pero de una manera reactiva, no de una manera proactiva y con conciencia, exactamente, consciencia de lo que estamos haciendo. Y están aquellas que ya van a dar un paso más y que quieren implementar la inteligencia artificial de una manera consciente, es decir, decidiendo exactamente en qué procesos puede ser útil la inteligencia artificial. Esto, sin duda alguna, es lo más complicado. Lo otro somos simples consumidores y seguidores de las tendencias que nos van marcando, que desde luego son muy positivas. Pero la real disrupción se va a producir cuando en las organizaciones demos ese paso de, oye, vamos a transformarnos y vamos a ver cómo esta tecnología puede transformarnos, ¿no? Lo primero, desde luego, hay que pensar en dónde tengo que aplicar la inteligencia artificial en mi organización. Y aquí entra el elemento más difícil. El elemento más difícil, por lo menos en organizaciones grandes, incluso en las pequeñas y, por supuesto, en la administración pública, es qué procesos tengo yo en mi organización para decidir exactamente dónde puedo incorporar esta tecnología y que me sea útil, ¿no? Útil porque me produce grandes eficiencias, que puede mejorar mi productividad, ya sea porque no solamente consigo una mejora de la productividad, sino que consigo mejorar el servicio a mi cliente o, en el caso de la administración pública, al ciudadano. Desde luego, la inteligencia artificial nos abre un abanico impensable de posibilidades, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en cuenta.
Normalmente lo que estamos haciendo todas las organizaciones en todo el mundo, no solo en España, es arrancar con un piloto. Una vez que, incluso sin tener los procesos claros, como bueno, a mí lo que me traslada a muchas empresas es que mientras que hace unos años, digamos, no conseguían vender soluciones de inteligencia artificial no generativa, porque la IA lleva muchos años, aunque no era generativa, ahora la gente se acerca a las empresas que hacen cosas de tecnología para decirle, oye, yo quiero hacer algo con IA, no sé, algo, pero no saben exactamente dónde. La gente quiere hacer algo. Claro, ese algo al final puede convertirse en un pilotito pequeño que escale o puede convertirse en un pilotito pequeño que se deseche, ¿no? De hecho, el informe del MIT, un informe del MIT que se ha publicado hace unos meses, señalaba ya que concretamente solo el 5% de los casos de uso que se ponen en marcha en una organización salen adelante, es decir, se escalan y se productivizan, ¿no? Por lo tanto, estamos en esa fase de probar, pero muchas grandes empresas, como es el caso, como nos comentaba del Prosegur y probablemente muchas otras grandes, conozco muchas, vais a hablar aquí, más Orange, Telefónica, muchísimas empresas grandes sí que estáis ya escalando esos casos de uso. Vamos a ver, yo os voy a dar lo que yo creo que son los ingredientes esenciales para poder desplegar de una manera consciente la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Lo primero es disponer de una gobernanza. Aunque la inteligencia artificial, aunque es altamente disruptiva, es una tecnología más. Normalmente el uso de la tecnología o cómo se despliega la tecnología en una organización suele recaer en el área del Chief Information Officer, ¿no? el CIO. Pero también organizaciones más evolucionadas tienen una figura que es el CDO, el Chief Data Officer, o algunas tienen ya, muy conscientes de la ciberseguridad, el CISO, ¿no? Es decir, empieza a surgir distintos roles que pudieran asumir la IA. En algunas se está creando el rol del CIO, ¿no? el Chief Artificial Intelligence Officer, es decir, la persona que se encarga de la IA. Pero en muchas ocasiones todavía está en tierra de nadie y eso, desde luego, nunca va a permitir tener una gobernanza robusta para poder crecer la IA y, sobre todo, para poder controlarla. Como decía antes, es una tecnología, pero es una tecnología que entraña mayores riesgos, ¿no? Pues al final esta tecnología puede llegar a convertirse casi en un empleado más de nuestras organizaciones. Cuando hablamos de los agentes, a algunos les ponemos nombres. Es decir, cada vez les personalizamos más, por lo tanto, pueden ser un empleado más que entra en nuestra cadena de valor, pero que entraña riesgo porque ese agente está expuesto al resto de sistemas y a lo digital. Es necesario tener cierto control sobre él. Control, sobre todo, para que no introduzca sesgos que no queremos en nuestra organización, pero también en materia de seguridad de la organización. A los agentes virtuales están, como digo, expuestos a la red y, por lo tanto, pues son vulnerables a posibles amenazas también de ciberseguridad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, veis que hay muchos elementos que afectan al despliegue de una inteligencia artificial y por eso lo tenemos que hacer con control. Es importante aclarar en nuestras organizaciones quién es el responsable de controlar la IA, porque la innovación, desde luego, puede venir desde muchos departamentos, pero y su implantación puede recaer en uno de ellos, pero el control, como digo, tiene muchas variables, unas variables que a veces no caemos, no pensamos todo lo que esto implica, y eso requiere un conocimiento alto de cómo funcionan este tipo de tecnologías y, en determinados casos, cuando nos encontramos con sistemas considerados de alto riesgo está definido en un reglamento europeo, son aquellos que pueden afectar a los derechos fundamentales, por supuesto, tener control sobre ellos. El segundo ingrediente es la formación o alfabetización de nuestra plantilla. Yo creo que cada vez somos más conscientes todos de que esos mensajes premonitorios que a veces salen en la prensa del People, la IA va a terminar con los empleos, no sé cuánto por ciento, en 2030 nadie va a trabajar. Bueno, evidentemente yo creo que son muy sensacionalistas, pero lo que sí que es cierto es que a lo mejor un empleado que sabe de IA tiene más posibilidades que un empleado que no sabe trabajar con IA, ¿no? Entonces, esto implica evidentemente que también tenemos que tener una cierta, desde las propias organizaciones, incluida la administración pública, pues dar un paso adelante y formar a nuestra plantilla en inteligencia artificial, ¿no? No solamente para usarla de la mejor manera, es decir, saber hacer resúmenes con Copilot, sino también con el objetivo de controlarla y alertar cuando algo no funciona adecuadamente, cuando una de ellas, pues digamos, se vuelve loca y empieza a decir barbaridades, ¿no? Eso, evidentemente, hay que entrar en una cadena de alerta de la IA está desbarrando absolutamente, ¿no? El tercer elemento
para que la IA se integre plenamente en nuestras organizaciones son los datos. Un proyecto de IA con datos que no sean de calidad es tirar el proyecto a la basura. Porque si la IA lo que responde no es lógico, no es algo que nos sirva, al final no lo vamos a utilizar. Muchos proyectos de este estilo, previos incluso a introducir la inteligencia artificial, no salen adelante cuando los datos no son fiables, ¿no? Como digo, estamos en un hype en el que un hype muy americano, además, en el que la inteligencia artificial va a sustituir a los hombres. Pero, como digo, esa inteligencia artificial necesita también conocer el entorno digital. Si el entorno digital no está preparado, no hay forma de que la inteligencia artificial pueda aprender. Es decir, si no tenemos los datos, la inteligencia artificial no aprende y, por lo tanto, no vamos a poder maximizar sus beneficios. Por tanto, el tercer elemento yo diría que son los datos. Y, por último, necesitamos también en nuestras organizaciones desplegar una IA con principios éticos. Es decir, de alguna manera garantizar que el uso de la IA, ¿vale?, es seguro y generar la confianza necesaria que nuestra plantilla y nuestros clientes normalmente necesitan, porque si no, no se va a utilizar, si no garantizamos que esa inteligencia artificial va a ser desplegada con ciertos elementos de responsabilidad y ética. Precisamente en Europa aquí hemos dado un paso para que las organizaciones, digamos, no tengamos que estar pensando cómo se cumple esto. Hay un reglamento que establece lo que hay que cumplir. Cumpliendo ese reglamento, este punto, digamos, estaría aclarado. A mí me contaban que en Estados Unidos ahora hay algún hospital que está tratando de definir un protocolo de inteligencia artificial interno a su propia organización, ¿no? Imaginaros por cada uno tener que hacer su propio protocolo, sus propias reglas en las distintas organizaciones. Nosotros no necesitamos hacer eso. Nosotros tenemos una norma que, sabiendo que el proveedor que me provee la IA lo cumple, o yo, si mi organización tengo el personal internalizado para desarrollar IA, como responsable del despliegue, cumplo esas obligaciones, ya está, estoy cumpliendo con lo que mucha gente, digamos, porque muchas personas han participado en este reglamento, han dicho que era necesario para garantizar un despliegue, digamos, responsable y con cuidado de las personas, ¿no?, en materia de inteligencia artificial. Precisamente en la administración pública, con el objetivo de facilitar también el entendimiento del reglamento, porque entendemos que puede ser una norma compleja, hemos arrancado un proyecto que es el Sandbox de Inteligencia Artificial. Es un entorno controlado en el que hemos seleccionado una serie de empresas, habrá más ediciones del Sandbox el próximo año, con el objetivo de acompañarlas en el cumplimiento del reglamento y aprender nosotros también. Esto para nosotros es muy nuevo y también tenemos que aprender desde la propia administración pública. Como digo siempre, el reglamento de inteligencia artificial es una norma muy novedosa. Muy novedosa, es una norma de producto, igual que lo hay en ascensores, en maquinaria industrial, agrícola. Pero la diferencia es que no regula toda la inteligencia artificial, sino solo aquella que puede coartar derechos fundamentales. Por otro lado, en el sentido del elemento que hablaba de alfabetización, hemos puesto también en marcha un plan de alfabetización junto con la Agencia de Supervisión e Inteligencia Artificial para formar y concienciar sobre el uso de la IA fundamentalmente en 4 segmentos, ¿no? Ciudadanos, instituciones educativas, empresas y administración pública. Por supuesto, todo esto, igual que hablamos para las empresas, también lo hacemos en nuestra propia administración pública. De hecho, tenemos claro que la administración pública no se puede quedar fuera de esta revolución. Hablábamos antes de precisamente que es el mayor empleador de nuestro país y, por lo tanto, yo incluso llevo muchos años trabajando en la administración pública. Yo creo que probablemente es uno de los entornos más complejos que nos podemos encontrar para meter y para introducir tecnología y, por supuesto, para añadir la inteligencia artificial. Precisamente en ese sentido estamos trabajando para introducir en distintos procesos la inteligencia artificial. El año pasado arrancamos un proyecto, llamamos Incubadora de Casos de Uso, en el que lo que hacíamos era, lo que hicimos es hacer un levantamiento de casos de uso de IA generativa en la administración pública. Total afluencia, nos llegaron hasta 300 casos de uso, de los cuales íbamos a desarrollar en torno a unos 20. Bueno, fue un éxito, desde luego, y lo que vemos que lo que demanda la administración pública en concreto es, por un lado, automatización en la gestión documental, por ejemplo, para las denuncias de policía o denuncias, consultas que se puedan hacer, asistencia en procesos de subvención y contratación pública,
generación de respuestas para consultas y todo lo que se refiere a gestión de recursos humanos es donde nos señala la administración que es donde más pudiera necesitar la inteligencia artificial. El objetivo del proceso era conseguir saber qué hacen todas las administraciones para desarrollar una serie de servicios que luego puedan ser transversales a los demás. Como digo, la administración pública es un entorno bastante complejo, pero no solo esto, también estamos utilizando la inteligencia artificial en el KI digital, en subvenciones, digamos, de carácter masiva, un programa que ha conseguido dotar a ayudas en total, un total de 260.000 ayudas, con una tramitación cero papeles y gracias a herramientas de robotización, ¿no? De esta forma hemos conseguido, y gracias a este tipo de herramientas, siempre que los datos estuvieran correctos de las solicitudes, resolver en un plazo de 15 días cuando normalmente en la administración una subvención se suele tardar en torno a 6 meses, más o menos, en resolver, ¿no? El secreto real no es introducir los robots o la robotización o la IA de cualquier manera, es cambiar el diseño del procedimiento. Las bases reguladoras de esta subvención eran distintas al resto de las bases. Se orientaron de forma que pudiéramos tener los datos de manera inmediata y que pudiéramos aplicar la inteligencia artificial. Por tanto, vuelvo una vez más a que esto no va solo de tecnología, va de rediseño muchas veces de procesos si queremos ser realmente proactivos y si queremos utilizar y queremos explotar, digamos, al máximo los beneficios de la inteligencia artificial. Por ir cerrando, como vuelvo otra vez al mensaje de esa necesidad de colaboración público-privada, yo gracias a vosotros, a esta asociación, pues he ido conociendo alguna empresa más de cerca en IA y cómo la aplican en grandes grupos industriales. Claramente la administración pública tenemos una vocación de servicio a empresas y ciudadanos y por lo tanto es con empresas y con ciudadanos con los que tenemos que trabajar para detectar las necesidades y acompañarles siempre que sea necesario. Yo creo que nuestro objetivo es absolutamente claro, es que nadie se quede atrás en esta revolución, es decir, garantizar la inclusividad y, por supuesto, garantizar al mismo tiempo la protección de los derechos fundamentales. Me pongo totalmente a vuestra disposición y seguiremos hablando pues, con la Junta Directiva y en los congresos que se celebren los próximos años. Muchísimas gracias.